sobre los fundamentos de la reforma del proceso. Es importante también ver en el subsidio que se envía para la aplicación de la Mitis Iudex, viene otro punto muy importante que son las medidas inmediatas del obispo diocesano en cuanto a formar un servicio jurídico pastoral. De manera que entonces no es solamente ver el proceso, sino que se enmarca en el contexto de la pastoral familiar, y la intención es que se forme a nivel de zonas o de decanatos consejos jurídicos pastorales que asesoren a las personas que quieran ver la posibilidad de iniciar su proceso de nulidad matrimonial. Si es posible ayudarlos a una reconciliación, qué mejor, pero cuando ya vemos que no hay esa posibilidad, entonces la asesoría de parte de estos consejos y obviamente de los párrocos y de todos los sacerdotes es muy importante. Les compartimos que la gente que va a iniciar su proceso le interesa que el proceso sea rápido, y gracias a esta reforma se ha bajado pues los tiempos del proceso. Cuando teníamos las dos instancias, aquí en nuestra experiencia de Monterrey, llegamos a tardarnos hasta 10 años en un proceso, por el número de casos que había y por el poco personal que laboraba en los tribunales. Se ha ido con el tiempo, desde hace ya unos 20 años, bajando los tiempos, estábamos hasta antes de la reforma, entre 2 y 3 años en promedio. Ahora con la reforma nos estamos tratando de 1 año y medio en promedio en el proceso ordinario. Hasta la fecha en Monterrey hemos tenido alrededor de 30 procesos breviors, y como lo han indicado los monseñores, nuestro arzobispo ha asumido este compromiso y se facilita pues que por escrito le llevemos pues nuestra valoración, nuestro parecer, y él da una lectura bien a conciencia, y después de que él hace su apreciación, da su valoración, su juicio, firma. Ahora, ciertamente que uno de los requisitos para que se lleve a cabo el proceso brevior es que ambas partes participen. Nos han salido más casos, pero como la otra parte se niega, entonces se lleva por proceso ordinario. Es importante que ustedes sepan lo que debe de tardar en promedio un proceso breve, pero ciertamente que una petición que les hacemos es que ayuden a las personas para que no presionen tanto. Uno de los problemas fuertes que tenemos es que hay muchas personas que llaman mucho o van a cada rato y quieren rápido ya que salga su proceso. Incluso algunos hasta se atreven a separar iglesia, ponen fecha de nuevo matrimonio, y eso no debemos de permitirlo. Les decimos que hasta que se tenga el decreto final donde consta que es nulo, entonces ahora sí puede separar iglesia o poner fecha de nuevo matrimonio. La ayuda que se puede dar después de que se entrega el decreto es pues que se puede pedir dispensa de tiempo, de exhortos, amonestaciones, etcétera. En eso se puede ayudar, ¿verdad? Pero no poner fechas de boda. Ahora, es también importante y ya es otro de los compromisos de esta reforma, el que ya pronto tengamos pues en los decanatos estos consejos o centros jurídico-pastorales. Entonces estamos precisamente a propósito de eso en un diplomado que estamos dando aquí en el seminario, los padres del tribunal. Estamos dando un diplomado para capacitar a laicos que colaboren en este consejo jurídico pastoral, y más adelantito también poner jueces laicos, poner personas que colaboren también en el proceso, respetando pues las normas del derecho canónico.
Dice que pues estamos muy contentos y lo que me gusta mucho es que es no solo ver la reforma del proceso de nulidad matrimonial, sino la necesidad de vincularnos cada vez más con la pastoral familiar y sobre todo invertirle más tiempo a la preparación al matrimonio y el acompañamiento a los casados, como les decía ayer, para que no lleguen al tribunal, para que su vínculo perdure. Bueno, gracias. ¿Alguien más desea participar, preguntar? Buenas tardes, Raúl Esparza. Como laico, yo tengo una pregunta. ¿Qué esperan de nosotros? O sea, ¿de qué manera, como laicos, qué esperan de nosotros? ¿Cómo los podemos ayudar? ¿Cómo nos podemos preparar para apoyar este proceso? Ahorita acaban de comentar, ya hay un diplomado, es algo bueno ya conocer el día de hoy que hay un diplomado para buscar información e incluirnos en ello, ¿no? Pero ¿cuáles son sus expectativas? ¿De qué manera nosotros podemos prepararnos para apoyarlos? Bien. El proemio del Mitis Iudex, en los primeros artículos de las reglas de procedimiento, el 2 y el 5, habla de la importancia que tiene sobre todo la figura del obispo, del párroco y también de los laicos a la hora de hacer una investigación previa y colaborar con las personas que llegan con dificultad. En este consejo del que nos ha hablado anteriormente don Ernesto, creo que es una de las formas en la que también estos laicos comprometidos que tienen un matrimonio, que tienen una experiencia de vida matrimonial, digamos, donde son capaces de expresar esa belleza de su vida matrimonial, pueden ustedes también colaborar en el acompañamiento a esas parejas que se encuentran en este proceso. Una de las cuestiones, yo lo escuché ya al decano de la Rota Romana, en una de las ocasiones decía, ¿cómo debe estar integrado este tipo de consejos? Y es precisamente a través de decir que las personas que se encuentran en un proceso de nulidad matrimonial, en cualquiera de sus fases, o bien porque primero quieren definir sobre la validez o no de su matrimonio, o en el caso de que no tienen ninguna posibilidad de obtener la nulidad del matrimonio, ese acompañamiento a las parejas no solamente tiene que ser, evidentemente, del obispo como cabeza de la Iglesia y de los párrocos, sino también de matrimonios y de familias que han vivido esa misma experiencia. O bien la experiencia de un matrimonio feliz, de un matrimonio, digamos, estable, o bien también la experiencia de aquellos matrimonios que han pasado por esa misma situación, que han tenido que solicitar la nulidad del matrimonio y que sostienen y acompañan en este proceso a esas parejas. Creo que en las cuales se puede ayudar en este sentido. Yo quisiera hacerle una pregunta. Usted dijo que si ya se empezó el proceso ordinario y que en el proceso ordinario de repente se ve que es mejor pasarlo al proceso breve, que eso no se puede y que sería inválido. Claro, ha hecho, digamos, referencia a un principio normativo canónico que dice que una vez que se ha elegido una vía, no se puede dar el tránsito a la otra. Es decir, una vez que se ha comenzado un proceso por la vía ordinaria, en el supuesto de que durante la sesión instructoria, durante la fase, en este caso, la instrucción de la causa, surjan elementos que hagan evidente la nulidad del matrimonio, no se puede pasar, o sea, el vicario judicial no puede pasar, no puede hacer mediante un decreto en el que el proceso que ha comenzado por la vía ordinaria lo pase a la vía breviore. No, tiene que continuar el proceso por la vía ordinaria y viceversa. O sea, no se puede tampoco, si ha comenzado un proceso por la vía breviore, si durante la única sesión instructoria aparecen elementos donde lo que en un principio era de una manifiesta nulidad se ve
que no, porque hay una discordancia en las declaraciones de las partes, el instructor no puede nunca y en ningún caso pasar mediante un decreto la causa al proceso ordinario. Debe ser el obispo, debe pasar la causa al obispo y será el obispo quien, evidentemente, decida y emita el decreto por el que se pasa la causa al proceso ordinario. È una difficoltà questa. Esta cosa, usted ha hecho una pregunta muy seria. Porque ya ha sucedido en un importante tribunal eclesial italiano de varias sentencias del obispo al breviario, del proceso ordinario al breviario. El proceso de nulidad no está en las nubes, sino en la realidad. Ahora podemos preguntarnos, ¿dónde está la responsabilidad? Porque la responsabilidad es grave. Es grave. Ha dicho bien, Monseñor, que elegida una vía, no se da el tránsito a la otra. Más aún, el legislador ha indicado las condiciones necesarias. Por lo tanto, es una verdadera desobediencia legislativa que da miedo, porque expertos en ley no son perdonados. Por lo tanto, es necesario tiempo, paciencia. Se requieren 2 años ahora. Desde cuando el Papa ha hecho esta ley, y es un tiempo largo para estudiar y hacer la ley aplicable concretamente. Por lo tanto, la dificultad ha existido, espero. Bueno, les doy otro ejemplo de otro tribunal, no quiero decir el país, porque después ustedes saltan de la ventana. Ha sucedido en estos días. Un obispo da un proceso breve. Digo estas cosas no para las personas normales, sino porque somos hombres y por lo tanto hay sombras, hay hermanas, hay superioras. El Santo Padre en estos días ha reflexionado sobre esta cosa. ¿Qué cosa decía la superiora a sus hermanas? Hermanas, acuérdense, somos humo, somos hombres. Pero decía una verdad la superiora, el Papa la ha citado esta cosa hace poco, diciendo que sí, es necesario, y si lo dice el Papa, evidentemente es verdad. Equivocarse es humano, pero perseverar es diabólico. Esto es un antiguo dicho de la sabiduría. Entonces es necesario obedecer a los obispos. Lo digo y lo repito delante de su cabeza de la Iglesia, los obispos no deben obedecer al Papa. Entre el Vescovo de Monterrey y el obispo de Roma hay comunión. La comunión es más importante que la obediencia. La comunión es Dios mismo. Pero los vicarios judiciales deben obedecer a la ley. Deben ser ejemplo de obediencia a la ley. Por esto el Papa ha dicho 3 veces, no es usual, debemos decirlo amigos, no es un hecho usual. Por lo tanto, creo que debe venir finalmente el tiempo de la aplicación pacífica de leyes. Ustedes lo hacen bien, yo estoy feliz de que este obispo presente, don Rogelio, es un ejemplo para los otros obispos de México de esta, no su obediencia a la ley, sino de la comunión con el obispo romano. Esto es más alto. Esta es la Iglesia, queridos amigos. Esto les quería decir, el pasaje en estos días. Un obispo ha dado un breviar, hubo un apelo, el apelo fue al obispo, al metropolitano, y porque en aquella nación aún hay
tribunales regionales que deberían estar ya terminados, cesados, y atención, no quieren cesarlos, y esto no es obediencia. Lo decimos como ejemplo porque el Señor nos convierte a todos. Porque la salus animarum no tiene disculpa en nosotros. Nuestras esperas, nuestra existencia son condenadas de Dios. Vienen de Dios y no de los jefes de la iglesia. Por lo tanto, hacer este apelo, se hizo el apelo, fue al metropolitano, después estuvo dado a la apelación del metropolitano. Por lo tanto, esta es una cosa por la que debemos rezar, porque estas cosas, estas situaciones, no es justo que suceden, porque los fieles hoy, los fieles, tienen los ojos abiertos, entienden que es un escándalo. Debemos hablar con la lengua, exactamente. Por esto, queridos amigos, yo estoy feliz de estar aquí, encontrar una iglesia verdaderamente joven y también de jefes de la iglesia fieles a Cristo, en comunión con el Papa, y es diverso para los obispos, lo repito siempre. La relación entre el obispo, lo dice el Papa, es de fraternidad, es de plena comunión. Él apoya a los obispos y ellos deben sostenerlo a él. Esto es Pedro, esta es la iglesia de siempre. Gracias. Con la siguiente cuestión. Okay. Hay una camioneta marca Cura, color cobre, placas SNG 7028, que tiene las luces encendidas, y no pretendo darle puche. Ecco, torniamo, regresemos. No queremos hacer confusión. Yendo de un tema al otro, lo que quisiera aclarar de lo que ya ha estado bien dicho es que el capítulo 6, sexto, lo repito para claridad, es un capítulo nodal, fundamental. Es un capítulo de Amoris Laetitia que, como ya he aclarado al inicio, ofrece los dos aires que prevé la solicitud de la Iglesia para la salvación de las almas. Quisiera recordar, sobre todo para los laicos que no son cercanos a nuestros temas, que el Papa Francisco ha hecho una lección a los obispos que vinieron a Roma sobre la salvación de las almas en la justicia.
y aclarando que sería útil saber que todo lo que nosotros decimos y todo lo que hacemos y lo que el obispo hace y lo que el vicario judicial hace, todo es cuidado de las almas en función de la salvación de las almas. El Papa le dijo a los obispos en el 2016, en noviembre, a los que vinieron a Roma, el Papa canceló el consistorio secreto. Ustedes saben que cuando el Papa crea cardenales hace un consistorio secreto con todos los cardenales del mundo. Y el día después hace un consistorio público para la publicación de los nombres de los nuevos cardenales. Aquella vez me dijo, yo voy al Palacio de la Cancillería, a la Rota, para ver a los obispos. ¿Ven? Y canceló, así de improviso, de la mañana a la noche. Estaban los cardenales de Chicago, todos estos que ellos no podían ir al consistorio, estaban maravillados. El Papa, el sucesor de Pedro, y les dijo, esta vez nada de consistorio secreto, voy con los obispos que vinieron al curso de la Rota Romana, y allí habló de la salvación, citando San Gregorio Nacianceno, que dice, la salvación es Dios mismo. Por esto, cuando hablamos de salus, de salvación, no está aquí sobre la tierra, sino aquella que tendremos en el reino, aquella que el obispo y aquellos que están con él accionan, el párroco, tienen el cuidado de las almas, en vista de la salvación de las almas. Estos conceptos el Papa los ha así amado, los ha dicho con claridad, y publicamos este discurso del Papa, del texto, a los obispos en el 2016, léanlo. Habla el corazón del Papa, el corazón y la mente, obviamente. Por lo tanto, este capítulo 6 es un capítulo, quizá, déjenme decirlo, más atormentado, es el más atormentado de Amor y Leticia. Y yo que he vivido el sínodo, los dos sínodos, y es un capítulo donde el Papa ha puesto, no su amargura, porque el Papa es sereno siempre, sino que ha puesto la realidad, pidiendo a los obispos, pero sobre todo a toda la Iglesia, cuidado. De una parte, vean el número, dice, los padres. Por lo tanto, no es él solo, sino los padres con él indicaron. Cada palabra está medida. Porque vean, en esta teología hay aquello que justamente ha dicho su vicario judicial, venerado. Ahí está el discernimiento, la posible reconciliación o la ruptura total. Y todo es doloroso. El Papa no hace aquí una explicitación. Son estados de la vida familiar dolorosa, estados dolorosos de la vida. Los padres sinodales han, de verdad, y yo estaba ahí, participaron a esto. Por esto el Papa dice palabras también muy dulces. El perdón, por la justicia. Esto nos podría hacer hablar 2 días. Entonces el laico me decía, ¿qué cosa podemos hacer nosotros por ustedes? El laico, lean este libro, llévenselo a su casa y hagan meditación también ustedes laicos.
pueden hacer mucho. También su presencia física cercana al obispo, de cercanos al párroco, es una gran ayuda. Vean, cuando preguntaban qué pueden hacer, el Papa ha puesto la palabra metanoia al principio de cada página. En esta exhortación apostólica se requiere una conversión. Esta conversión es difícil para todos. Convertirse no es fácil. Y veamos que también algunos de nuestros operadores de justicia no se mueven, algunos obispos no se mueven. Y por lo tanto lo decimos con tristeza, en la verdad. Debemos decirlo, amigos, el Papa lo ha dicho 3 veces. Se necesita preguntarnos, la comunión de la Iglesia es una obligación y cuesta trabajo. Debería de ser una belleza también. Por esto, vean, no digo fácilmente estas cosas porque tenemos, sin duda, todos nosotros llevemos a la Iglesia el trabajo de la Iglesia del cuidado de las almas. Y no dejen solos a los obispos y a los párrocos en este cuidado de las almas. ¿Qué podemos hacer nosotros los laicos? Ha preguntado el laico. Yo pienso en nombre de todos ustedes. Sean cercanos, sean próximos, como dice el Papa. La proximidad a los heridos, en el silencio, en la cercanía sin palabras quizá. Pero esto es la Iglesia. Y esto es el sueño del Papa. Por esto, amigos, vean la ternura que regresa siempre, frecuentemente en estos números de Amoris Laetitia. Y después, cuando no tenemos el tiempo de leer el capítulo 7, la ternura por los niños. Dice el Papa, no hagan de los niños un medio de ruptura, de lucha. Ellos no lo merecen. Será una condena para ustedes si los niños pagan sus tristes situaciones. Comprensión, pero los niños nunca deben pagarlas. Están estas expresiones en la encíclica. Ustedes laicos, sean sean cercanos a los pastores, para decir, nosotros estamos aquí, la ternura, somos nosotros. ¿Y qué podemos hacer? No hay una respuesta simple, sino estén presentes. La ternura de la Iglesia, ámenla. Por esto insisto mucho sobre el obispo como sacramento, sobre lo que el Papa Francisco habla, sobre la gracia sacramental de ustedes, esposos, ustedes parejas, piensen en la riqueza de su sacramento, porque no pensamos más en estos matrimonios que duran poco. La belleza, la alegría, ustedes son la Iglesia, ustedes la familia, nosotros pastores servimos a ustedes, la familia. Es una misión. La hemos llamado misión y es una misión general. No podemos estar así como inmóviles, que se mueve, que luego no se mueve. No me pregunten esto. Seamos honestos. Cada uno sienta en su alma y no hay derechas o izquierdas, asociaciones cerradas. No. Delante de la familia todos estamos unidos. Y por esto, queridos amigos, me preparo en la alegría y en la paz a hablarles mañana con mucha claridad sobre el capítulo 8. No podemos dividirnos en la Iglesia y todos nosotros llevamos esta responsabilidad, lo digo como hermano y como hijo de la Iglesia, porque no ha sido fácil y creo que el momento es grave, es delicado, no tanto por imposición, sino porque la familia en muchos países está muriendo. Y delante a que las cosas están así, misión a su Iglesia. Todos nosotros somos un servicio y no cuentan nuestras personas, no somos secundarios, sino el Papa está contento y cuando ve que las iglesias no se agitan, sino que se mueven. Porque la familia es la primera realidad que tenemos que defender como madre.
porque está atormentada la familia. Hoy es inútil. Tienen un país que quizá es más feliz que el nuestro o en otras partes del mundo. El otro día tuvimos una petición les estaba diciendo, de un colegio de obispos, no, de países africanos, que piden de tener un curso ahí. Queridos amigos, piensen en África. El África, ¿cuándo irá el África, la iglesia? ¿Cuándo irá la Iglesia Católica a África? El cristianismo en África, lo digo por experiencia porque mi hermana fundó un monasterio en Zambia. Yo enseñé allí en la Universidad Urbaniana y pensaba yo de conocer África, pero no, el África la conocen cuando están en África. Y verán que la iglesia, pero nosotros no estamos en África. Ustedes pueden decir, ya tenemos muchos problemas aquí. No, la iglesia es católica. Tienen una esquina de su alma que espera que el África tenga el cristianismo vivido, porque está difícil. Los obispos encuentran difícil gobernar en África y por lo tanto esto es la razón por la que la iglesia es un sueño. La iglesia debe ser también un tormento para todos nosotros, porque vean, si ustedes no tienen problemas, los problemas están en los países cercanos. No pueden estar en paz, tienen que vivir para que ellos tengan paz y tienen que rezar mucho. Y también creo que tienen que estar cercanos. Como ya les dije hoy, Papa Francisco insiste sobre estas dos perlas famosas, para él muy queridas, la proximidad y la gratuidad. Vean, son las leyes que rigen el breviario. El breviario ha estado bien explicado, pero si no están estas dos perlas, la salvación no está, o es más difícil. Por esto la cura animarum, la salvación de las almas, queridos sacerdotes, tienen esta cosa como un tormento grande, como una cosa que no los deja en paz hasta que hagan aquello que tienen que hacer por la salvación de las almas. Que nuestro compromiso, nuestro trabajo, tenemos el matrimonio, tenemos que dedicarnos totalmente a la salvación de las almas, al cuidado de las almas. Y esto es grave, grande y a veces pesado, pero también hermoso y magnífico. Por lo tanto, amigos, cierro el discurso sobre este capítulo sexto y cierto, el octavo. Hago una introducción para el octavo, así mañana ustedes tendremos más tiempo para hablarnos sobre los tiempos, cómo están. Entonces demos tiempo al diálogo. Bien, pues pasamos ahora, en este tiempo que nos queda, a las preguntas que quieran ustedes plantear. Como les decía, si es posible, todas aquellas cuestiones que se refieran más directamente al capítulo octavo, en la medida de lo posible, las dejamos para mañana después de la exposición, porque tal vez para no ser reiterativos. La materia del capítulo octavo es la cuestión que habla sobre el discernimiento, ¿no? El discernimiento de los tres, esa trilogía de la Asociación Amoris Laetitia, que es acompañar, discernir e integrar a las parejas que han fracasado en su matrimonio, y sería lo que sería la via caritatis, cuando en el capítulo sexto trata sobre la via justitia, es decir, aquellos casos que pueden ver la posibilidad o no de obtener una nulidad del matrimonio, cuando esas parejas ya no tienen ninguna posibilidad y viven en esas situaciones que son más o menos irreversibles, entonces viene la via caritatis, que es acompañar, discernir e integrar a través del discernimiento, y como se verá mañana se darán unos criterios. Primero una fundamentación de ese discernimiento y después los criterios y unas líneas guías de ello. Notate que la trilogía acompañar, discernir e integrar es la clave de todo el texto.
Pero el capítulo 8 es el título del capítulo. Son sus matices que el Papa ha querido hacer entender, que el capítulo 8 necesita del consentimiento de la Iglesia, del amor de la Iglesia. El título, por lo tanto, y la trilogía que encontramos en todo el texto comienza además a acompañar, integrar y discernir e integrar. Pero en el 8 el Papa le da al capítulo un título específico de esta trilogía. Entienden, por lo tanto, un motivo particular. El Papa quiere una campaña de consentimiento amoroso y fiel a este tema. Ya vimos el capítulo 6 y de una parte la posible nulidad o validez del matrimonio en el proceso a través de la vía de la justicia o judicial. En cambio, ahora la otra posibilidad del capítulo 8 será el discernimiento. Quizá 1 o 2 minutos les puedo pedir a ustedes, canonistas, el permiso, porque como la Rota Romana le compete y al decano personalmente desde el 2011 por la Congregación de los Sacramentos, la competencia de Rato no consumato ya pasó al decano de la Rota Romana. También ahí la cura romana encontró difícil esta situación. El Papa Benedicto, porque ustedes se maravillan de la existencia del Papa Francisco, pero el Papa Benedicto tuvo gran resistencia en la curia por este cambio. El Papa tierno, como ustedes lo saben o lo ven, pero firme, dijo que no. Esta competencia debe irse a la Rota, al decano, porque la Congregación de los Sacramentos, para que la congregación se ocupe del culto de los sacramentos, del culto divino. Y desde entonces, el rato consumado es qué cosa. Vean, para los laicos lo digo sobre todo porque tienen el conocimiento, al menos mínimo. Hay 2 vías para deshacer o no un matrimonio. La vía judicial es la del capítulo 6 que ya dijimos, y de la que nos ha hablado ya Monseñor Aureliano y también el vicario. Y después la otra vía, que es la vía Soluciones Matrimoni ex gracia. La vía judicial, la conclusión de las 2 vías, ¿cuál es? Que el matrimonio, si es nulo, viene deshecho en la vía judicial. En la vía de la gracia del matrimonio, rato, es decir, válido pero no consumado, el matrimonio debe ser válido, rato, pero deshecho de la potestad de las llaves del obispo de Roma, que ha reservado para sí esta competencia, esta habilidad de siglos, desde hace siglos. Benedicto XIV, que tantas veces he citado, también lo reformó. Y entonces el matrimonio viene deshecho en las 2 vías. Pero en la vía de la nulidad es tribunal, es la vía judicial. Si el matrimonio es nulo, el matrimonio no existió nunca. El pacto no existió nunca. En la vía de la gracia, cuando el matrimonio es válido pero no fue consumado, el matrimonio deshecho también sí es válido, aunque válido es una excepción grandísima a este principio, que el matrimonio válido no se puede deshacer por ninguna potestad humana. Está escrito en el código, pero esta potestad la tiene el sucesor de Pedro y que ejercita desde hace siglos. Por lo tanto, hay condiciones particulares: la no consumación del matrimonio después de la celebración del matrimonio. La circunstancia, el resumen de los hechos más frecuentes es que la pareja llega al matrimonio pero apagada,
cada forma de interés recíproco y por lo tanto el matrimonio frecuentemente no viene consumado después de la celebración. Y esto maravilla a muchos, pero es una cosa que es muy frecuente y por lo tanto debe ser documentado de peritos si es necesario. Y la causa más frecuente es quizá que él o sobre todo ella, la mujer, en la juventud sufrió una violencia. Amigos, esto sucede en el mundo de hoy. Y esto ha vuelto a la mujer pobre en un estado difícil de la cópula. Frecuentemente sucede que la cópula no puede cumplirse y entonces es necesario pericia. Vean, porque el matrimonio no es de ángeles, sino de hombres y mujeres, y por lo tanto la Iglesia se vuelca a esta realidad humana y por lo tanto para la paz de las personas hay una dispensa que es para la paz de las conciencias. El Papa en enero pasado, el 29, habló de la paz de las conciencias. La Iglesia debe servir a las almas, al cuidado, dándoles la paz. Y estas personas que ya se casaron no pueden, que no han hecho nunca la cópula después de la celebración, tienen el derecho a la gracia pontificia, que es muy rápida. Nosotros al máximo son 2 meses o 3 meses y casi gratuita. Por lo tanto, tenemos muchas preguntas, por ejemplo, de la India, donde hay matrimonios que ya... Esta es una causa. La Iglesia, vean, es madre y yo les he hablado de esto porque sepan que el Papa Francisco, ya les dije, que sobre la petición de un arzobispo mayor de tener la potestad en su diócesis, el Papa, después de haber consultado también al decano, y escribimos que el gran maestro Capello, les he dicho, dijo el Papa, el Papa puede, pero nunca lo hizo. El Papa podría, pero no lo hace nunca. Y da a los obispos esta potestad. El Papa Francisco, como usualmente escribe el Papa los documentos, escribió Standum indecisis. No se cambia. Y por lo tanto, el pastor universal, el obispo de Roma, mantiene esta dispensa de gracia. Es una gracia, por lo tanto, no un deshacer de la nulidad. ¿Alguien le gustaría participar, preguntar, comentar algo, dialogar con nuestros grandes expositores? Buenas tardes. Una muy breve reflexión acerca de su comentario del punto 186 de Amor y Leticia que compartí en la mañana. Llenó mi corazón. El misterio eucarístico negado hoy a los divorciados vueltos a casar, decía el decano, que es administrado a otros que lo reciben indignamente. Nosotros, los divorciados en Nueva Unión, hemos aprendido con mucho dolor sobre nuestra situación, pero en este acercarnos, en este sentirnos integrados y abrazados por nuestra Iglesia, nos ha enseñado que siendo dóciles a la enseñanza de Jesús, podemos comulgarlo con dignidad en su palabra, en la oración, en nuestra esposa, pero sobre todo en los más necesitados, en los apartados y en los que no conocen del amor misericordioso. Este aprendizaje que para nosotros los divorciados en Nueva Unión ha sido mayormente un camino compartido con una segunda oportunidad,
puede y debe compartirse con aquellos que se preparan para el matrimonio para que lo logren a la primera. La Eucaristía nosotros la tenemos guardada en la memoria, la tenemos a través de nuestros hijos. Y esto nos ha permitido conocer a Cristo de otras formas y nos da la certeza de su presencia y nos invita a no claudicar en el camino. Quizá, y hablo en mi caso particular, esta situación me ha acercado más a la iglesia, a Cristo en la palabra, antes de que Jesús, Eucaristía, me fuera negado. Gracias. Sì, questo anticipa Esto anticipa un poco nuestro discurso de mañana sobre el capítulo 8. Querido amigo, el Papa Francisco ha dicho, ha hablado con una ternura hacia ustedes que solo creo Dios puede inspirar al sucesor de Pedro. Por esto nuestra palabra es superficial. Por lo tanto, la ternura de la Iglesia para ustedes en este estado no es solo una obligación, sino un amor. Es un verdadero regalo hacia ustedes del Papa Francisco, que como los otros papas, como Papa Benedicto, recuerde, no sé si sabe que el Papa Benedicto comenzó su pontificado en el 2005, elegido en abril. En julio visitaba Ostia y en Ostia encontró a los sacerdotes con el obispo. 5 preguntas fueron hechas al Papa Benedicto. Una era sobre los divorciados vueltos a casar. El Papa Benedicto, que tenía apenas 2 meses como Papa, les dijo: en mis años de prefecto de la doctrina de la fe, he tenido siempre presente esta situación. Yo creo, usted ciertamente, yo estoy feliz de que usted tenga una vida de iglesia muy fuerte y muy bella, pero la mayoría de los divorciados no tienen la gracia que usted ha recibido de la paz. Este es el punto. Y entonces la iglesia es madre sobre todo de aquellos que sufren y de que como usted no han encontrado la paz. Usted dice que vive de la Eucaristía de sus hijos. Esto es un regalo de Dios, un don muy alto, y usted se puede decir verdaderamente afortunado. Pero yo le digo un ejemplo que sucedió en Italia hace un año. Un niño de la primera comunión recibió la hostia del sacerdote de la primera comunión. El ímpetu de este niño es de correr a los papás, a partir la hostia y darle un pedazo a la mamá y al papá. Un escándalo. Pero los niños, este niño dio escándalo, ha hecho pensar mucho a los padres del sínodo. Este caso fue llevado al sínodo. No podemos dormir. La iglesia es clara en la paz y en la alegría cuando escucha laicos como usted que a través de la crisis y a través de otras cosas ha encontrado la paz y el gozo de servir a la iglesia. Y por lo tanto, como ha dicho, aún estando lejos de la Eucaristía, pero hay una gran mayoría de personas, enorme, una masa, que pide, que pregunta, y la iglesia debe responder. Y yo ya le he dado una respuesta a medias, que la Eucaristía no es un derecho, es un don. Y mañana les digo, gracias de nuevo.